Bueno, y finalizo yo brindando... No, ahora en serio, esto no lo borres, por lo que no pasa nada. Voy a finalizar yo con el análisis de BLV, Búsqueda de la Vida, de Eric Ponce y José Elías, que esta semana es un invitado por José Elías. Y es Tony Nadal. Normalmente se busca la vida Eric. Sí, Para pues buscar a los... claro, pero date cuenta que perfiles muy bestias, como es este caso, José tiene mucho más mano con todo esto. Entonces, de vez en cuando, a lo mejor le dice, la verdad que no lo sé, pero a lo mejor Eric le dice, oye, échame una mano con esta semana que no tengo a nadie, búscame tal. O, José, búscame un hueco que quiero traer a esta persona, ¿vale? Bueno, pues este podcast, ¿vale? Ahora entraremos en el meollo, pero ha venido Tony Nadal. Bueno, quien no conozca a este hombre, solamente por el apellido, no es de aquí, mínimo de España, en los últimos 15 años. O sea, no ha estado en España en los últimos 15 años. Tony Nadal es un entrenador de tenis, formador y referente en liderazgo y valores, conocido principalmente por haber sido el entrenador y tío de Rafael Nadal. Aporta una visión profunda sobre la disciplina, exigencia, educación, esfuerzo y gestión del talento, aplicable tanto al deporte como a la empresa y a la vida. Solamente voy a decir una cosa. Los análisis de esta semana han sido una batalla Campal. una batalla campal entre cuatro tíos de pelo en pecho, pero espectacular, la mejor hasta la fecha. Luego ha sido interés de economía como Bitcoin y ahora viene la charla que te pones a escuchar en cualquier momento del día. Y no voy a decir que es que te vas a dormir, porque me sabría muy mal que alguien se durmiera con toda la información tan buena que va a dar este hombre, pero es una charla facilísima de escuchar. O sea, tienes un debate, esta semana tenéis un debate, algo con papel y boli para apuntar y la otra para fumaros un porro mientras escucháis esto porque es que relaja. La voz de este hombre relaja, ¿vale? Entonces, Tony Nadal, como digo, es el tío de Rafa Nadal, ¿vale? Y empezamos en el meollo porque antes de entrar en el show, José y Eric, digamos que hacen como una previa y han hablado, solamente voy a dar nombres y vais si lo escucháis si os gusta, ¿vale? Han hablado sobre Mercosur. ¿Has escuchado algo sobre Mercosur? Vale, pues tiene que ver con la regulación que está haciendo Europa con el tema de la agricultura. No sé si has visto las noticias o algo de que están con los tractores otra vez en Bruselas, en no sé qué, no sé cuánto, quejándose en Francia, tal. Vale, pues han entrado en el meollo y José dice que desde fuera al principio creía que la agricultura no era, y decía, hostia, se quejan por quejar esta gente. Pues ahora que está dentro, dice, no se quejan por quejar. Sé perfectamente que está la cosa chunga, ¿vale? Eso es como el primer tema que han hablado. Y luego, bueno, relacionado han hablado de la desconexión política y el desconocimiento del terreno, lo de siempre. Regular sobre cosas que no tienes ni idea, ¿vale? O sea, y el desconocimiento de todo lo que estás haciendo. O sea, no se dejan ni aconsejar por expertos de esas materias, ni por las personas que están al día a día. Y por último, tercer punto, Venezuela, que le han tocado muy poco. Y perdón, por último, el cuarto, fútbol. Ha hablado del clásico, que ha sido el clásico hace poco, Barça y Madrid, y por la polémica de la destitución de Xavi, de creo que era, sí, es Xavi. Alonso. Xavi Alonso, que está en Madrid y lo han destituido. Florentino, están ahí como, ¿quién tiene el poder? Florentino tiene poder, ha dicho que no me caes bien, no sé qué. En fin, detalles que a mí sinceramente me traen al pairo porque el fútbol no me gusta. Aunque cuando Andrea dice pases, yo lo primero que me acuerdo es del fútbol, pero bueno. Entonces, después de esta introducción, entramos un poco en la entrevista. Y como quería decir antes, que me lo he dejado para ahora cuando empezara, es una entrevista que Eric le dice, José, hoy no te has ganado el dinero, no te has ganado el pan, pero nada, porque se ha puesto modo espectador, porque es que, como digo, le han dejado hablar a esta persona porque es que da gusto escucharlo. Tiene una voz así como con H de hippie, ¿sabes? Como cuando te quedas sin Aspirada. oxígeno en la barriga, que va así, y a la vez ronca rota, ¿sabes? Y es como una, ¿sabes? Pues como Tony Robbins. Muy bien, muy bien. Como Tony Robbins. Muy bien, pues, y te lo juro que a mí es el podcast
hasta la fecha que menos me ha costado escuchar, porque es muy entretenido por la voz y por lo que cuenta. Bueno, pues habla de familia, de lo difícil que ha sido, porque el tema principal es el tema de Rafa Nadal, bueno, en sí del tenis, ¿vale? Este podcast, a la gente que le gusta el tenis, la verdad que se lo va a gozar bastante. Y también entran un poco entre el fútbol y la diferencia entre el fútbol y el tenis, de las rivalidades sanas que hay en el tenis, porque le comentan, ¿cómo llegas a decirle a tu sobrino o ver nosotros desde el espectador cómo tu sobrino tiene tanto respeto en esa época de Rafa Nadal contra Federer? Y dice, porque es que yo no concibo el que a tu contrincante no le tengas ese respeto con esos valores de lo bien que lo hace igual que tú o mejor a veces o incluso tú mejor que él. Es que yo he escuchado, perdona que te corte, yo he escuchado alguna intervención de él y claro, él dice, es que la batalla por ser el mejor del mundo, o sea, esa final es una lotería, es o uno o el otro, es 50-50, porque no llegas a esa final si no eres el mejor, ¿sabes? Y es a ver a quién le toca hoy ganar. Entonces, o sea, tiene que haber ese respeto de decir, tú eres igual de bueno que yo, porque los dos estamos aquí y este año te va a tocar a ti y a lo mejor el año pasado me tocó a mí y es como, pues ya está. Yo lo resumo eso que dices en una frase de estamos en la final, yo no sé quién va a no sé quién va a perder, pero yo sé que voy a ganar. No sé quién de los dos va a perder, pero yo sé que voy a ganar. Pero yo voy a ganar. Claro, es esa seguridad, pero es lo que tú dices. Pero claro, pero es como, o sí o no. No hay Entonces, opción. y habla de la diferencia entre el fútbol, que el fútbol, la mayoría son unos hipócritas, son unos, la mayoría diría, no todos, pero es un ambiente muy diferente. Escupir, pegarse en el campo, tal, o sea, es muy diferente, es muy diferente. Su ego. También es verdad que es muy diferente el deporte en sí, porque no hay tanto contacto físico. Hay raquetazos en el tenis, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Pero no hay empujes, no hay chafones, no hay tal, ¿vale? Y no es deporte en equipo, es tú mismo con tu mecanismo. Muy bien. Al final, él lo habla también, dice algo así como que nosotros ganamos dinero por la persona que está ahí, por el deportista, ¿sabes? O sea, y en el fútbol, los, digamos, por ejemplo, Florentino o Laporta, que es el del Barça, ganan por el equipo, por el nombre del equipo, salvo Messi o Cristiano. Claro. Pero dice que esos casos son, pero muy pocos, muy pocos. Bueno, habla un poco también de la relación entre lo que es el don que uno tiene más el trabajo y el esfuerzo. Y una parte de suerte también, porque tiene que cuadrarse todo, porque físicamente tú puedes joderte. Por ejemplo, hablan también, porque se ve que también conoce mucho temas de fútbol este hombre, porque también ha hablado y temas de fútbol de entrenadores y tal. Y dice también que había, no me acuerdo de quién es ese chaval, porque es que la verdad yo con el fútbol desconecto un poco, pero hablan de una promesa que había con 20 años, que lo iba a fichar el Barça y el Madrid, se iban a pegar por él, y justo esa temporada se lesionó. Es un chaval joven, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿No es Mbappé? No, no, no. No. No, eso es Ese sí que lo lesionó. Claro. Sí que lo ficharon. Ay, pues no me acuerdo cómo se llama. Sí, yo tampoco. De hecho, es una promesa que ha quedado en la nada. Sí. ¿Vale? Cuestión. Hablan también un poco de la destitución de los entrenadores, el liderazgo por todo el tema de Xavi Hernández, que lo han enlazado porque Alonso. Xavi Alonso. ¿He dicho Hernández? Sí. Xavi Alonso. No, también de Xavi Hernández. Ese es el del Barça. Sí, claro, los dos Xavis. Porque hablan de los dos. Porque eso es un detalle que no sé si sabíais, que el entrevistado está esperando a la entrevista mientras escucha la previa de José y Eric normalmente. Entonces han tocado temas de la previa. Claro. Luego hablan de la dureza con Rafa y la educación de su carácter, que dice que le costó mucho porque le costó mucho y a la vez le fue fácil porque a quien más exigía era a su sobrino. O sea, ya no solamente te exijo porque soy un entrenador con un carácter duro, sino que aparte súmale que eres mi sobrino, eres mi familia, entonces el doble de exigencia, ¿vale? Crítica social a la sociedad débil que tenemos actual y la educación actual. Entrenar, esto es algo que me ha hecho bastante gracia porque es que yo te lo digo muchas veces, entrenar con bolas malas y sin agua. ¿A qué significa esto? Que él tiene métodos de entrenamiento intencionadamente incómodos.
para fortalecer la mente, en este caso, entrenamientos hablando de Rafa. Lo que yo siempre te digo de, pues ponerte flato para correr, hacerte incomodarte para entrenar o hacer algo para que cuando ese algo incómodo que tú te pones a posta, no lo tengas, vayas mucho mejor, Ujú. ¿sabes? Luego hablan, Y que si tú esperas que vaya bien, pero de repente hay algo que te hace ir mal, que no te paralice. muy bien, que ya digas, he entrenado con ese mal, Ya sé lo que es, claro. sé lo que es, Si viene, no me viene de nuevas. claro, no me viene de nuevas, sé atacarlo. Exacto. Luego habla de cómo es dentro de Wimbledon 2008, toda la historia de Rafa y demás. Como digo, entra mucho en todo la entrevista el tema de Rafa y tal, porque lo une todo, porque a mí la verdad que es lo que más me ha interesado, cómo llegar a esa bestialidad. De hecho, una anécdota que dice, y no voy a entrar mucho más en detalle en nada, de que fue con Rafa a casa de un ex tenista en ese momento, ahora ex tenista, pero en ese momento era como el número uno y tal, y le preguntaba, pero ¿tú crees que tu sobrino va a llegar? Y Rafa al lado le decía, ¿tú crees que tu sobrino va a llegar a número uno? Y dice, ¿de España? Sí. ¿Y crees que de Europa? Sí, con esfuerzo y tal lo conseguiremos. ¿Crees que va a ser top 10 del mundo? Dice, hombre, pues seguramente sí y tal. Y dice, ¿crees que se va a parecer a, no me acuerdo el tenista, ¿vale? Dijo un nombre. Y dice él, bueno, es difícil saberlo ahora tal. Y cuando salieron de casa de ese ex tenista, que se comparaba porque eran amigos suyos, le pregunta Rafa a su tío. No, perdón, le dice su tío a Rafa, es mentira, vas a llegar, pero seguro, a ese top 10 o más, ¿sabes? Pero bueno, dice que también no puedes asegurar que una persona va a ser top uno del mundo. Él no lo podía asegurar que Rafa iba a llegar. Porque eso, como digo, son tres cosas. Don, esfuerzo y suerte. ¿Vale? Y por último, hablan de una lesión que digamos que es lo que desencadenó la bajada de nivel de Rafa. Y hablan del cuando el cuerpo dice basta, que se acaba tu carrera deportiva, que es, por ejemplo, como al final también le pasó a Rafa, y también comentan todos los altibajos y las superaciones de Rafa que tuvo a lo largo de su trayectoria, y al final hablan del Carlos Alcaraz y del futuro que se prevé. Así que nada, la verdad que muy guay, muy interesante, muy fácil de escuchar, y Rafa Nadal es historia de España y está muy bien saber todos estos detalles y es un podcast muy, muy entretenido, muy interesante. Así que finalizamos los podcasts por esta semana.